Hola amigos y bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Quiero darles las gracias por estar en sus hogares y les invito evidentemente que tengan su Biblia cerca para el día de hoy. Tenemos un concepto que queremos expandir delante de ustedes. Es el concepto de uno de los mandamientos que ha sido cambiado. Hace años atrás estaba dando estudios bíblicos también en la sala de estar de un grupo de personas bien sinceras, amantes del Señor, en su corazón redimidos por la sangre de Cristo. Y al mismo tiempo tenían un número de dudas. Cuando me senté alrededor de su mesa con ellos, teníamos la Biblia como el centro de nuestra doctrina, así que había un número de Biblias allá. Y me decían, Óscar, nosotros entendemos el hecho de que el mandamiento nos diga que nos tenemos que acordar del día de reposo y que indica ese día de reposo como el día sábado y no el domingo. Pero en realidad, Óscar, tú tienes que entender que ese día ha sido cambiado. Y yo les decía, ¿cómo es que ha sido cambiado? Me decían, bueno, pues que ahora el domingo es el día que Cristo resucitó y como Cristo resucitó el domingo, pues claro, la iglesia ha cambiado el día y ahora usamos ese día para adorar al Señor. Entonces yo les preguntaba preguntas como estas. ¿Tiene la iglesia la autoridad de cambiar la palabra de Dios? Y claro, a eso me decían que no, pero en este sentido en particular era algo bueno. No hacía daño a nadie y era algo bueno. Yo les decía, ustedes entienden que la Biblia no da autoridad en ningún momento y no nos indica que el domingo ha de ser el día para celebrar la resurrección. Y me decían, sí, la resurrección ha de ser celebrada y por eso celebramos el domingo. Por el hecho de la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección, la Biblia en Romanos 6, les dije, es celebrada a través del bautismo. Romanos 6 nos dice que la ceremonia del bautismo, cuando una persona se da cuenta que es pecadora, que necesita al Salvador, que necesita un cambio total y radical de vida, y entra en las aguas del bautismo, la Biblia nos dice que aquella persona anterior muere en esas aguas del bautismo y una nueva criatura y una nueva creación nace. Y nos dice también que aquel que muere en Cristo, muere con Cristo. Pero aquel que murió con Cristo, a través del bautismo, también con Cristo se levantará. Entonces, en Romanos 6 nos indica que para celebrar o para identificar la resurrección de Cristo, no es el domingo el que celebramos, sino la ceremonia del bautismo. Y claro, evidentemente ese bautismo ha de ser por una persona que entienda que es pecador. Un bebé no entiende que es pecador. Entonces yo, después de comunicarles lo que Romanos 6 indicaba acerca de que es el bautismo y no el día domingo, la celebración de la resurrección de Cristo, les pasé mi Biblia para que me encontraran en el Nuevo Testamento algún lugar donde Dios declara con su palabra que de ahora en adelante no íbamos a guardar el sábado, sino el domingo. Y me decían, bueno, en realidad no lo hay, Óscar, en realidad es una tradición que la Iglesia lleva por tantos y tantos años y es que es muy difícil cambiar. Abraham Lincoln hizo esta pregunta. ¿Cuántas patas tiene un gato? Y un número de escritores y ciudadanos que estaban alrededor de él le contestaron, un gato tiene 4 patas.
Y si ustedes le llaman a la cola del gato, si le llaman a la cola pata, ahora, ¿cuántas patas tiene el gato? Y todos dijeron, 5. Abraham Lincoln se sonrió y dijo, solo porque ustedes llamen a la cola pata, no la hace pata. El gato sigue teniendo 4. Solo porque el hombre decida llamar santo a un día que Dios nunca santificó, no lo hace santo, por mucho que el mundo en general esté ordenado de tal manera en la cual trabajamos de lunes a sábado o de lunes a viernes y el sábado trabajamos a las mañanas, etc. Y el día que no se trabaja es el domingo. Tan solo porque el hombre lo haya dicho y tan solo porque el hombre llame al domingo día santo, no le hace santo. El día domingo es el día del sol, no del día de Dios. Es el día en el cual, en inglés, por ejemplo, se dice Sunday, el día del sol. Es el día en el cual los paganos respetaban y adoraban al sol. Es el mismo día en el que el emperador Constantino santificó como hombre, no como Dios, pero como hombre, a la hora de establecer el cristianismo de aquella época como parte del Imperio Romano. Y si bien es verdad que la persecución para el cristianismo, en contra del cristianismo, se detuvo y paró, también es verdad que perdió algo. Perdió uno de los 10 mandamientos. Y ese fue el sábado. Y comenzaron a adorar el domingo. Y estatuas que eran estatuas paganas, comenzaron ahora a ser llamadas con nombres cristianos, como Pedro, Pablo, etc., cuando antes estaban en los templos paganos. Y se le empezaron a poner aureolas detrás con el símbolo del sol. Y la autoridad para cambiarlo fue una autoridad que la Iglesia en aquel entonces decidió por sí misma, no por las Escrituras. Y libros comenzaron a escribirse, libros de cultura o libros de tradición que tomaban más peso que la palabra de Dios. Y es una denuncia que Cristo mismo, incluso en su época, denunció a aquellos judíos que hacían lo mismo. Le dijeron que llaman a los mandamientos del hombre como si fueran mandamientos de Dios. Y tienen más peso los mandamientos del hombre que los mandamientos de Dios. Aún y todo no estaban convencidos. Así que decidí cambiar de táctica. Decidí por un momento estar de acuerdo con ellos. Les dije, supongamos que ese mandamiento ha sido cambiado. Y de hecho, les voy a mostrar una evidencia de que ese mandamiento ha sido cambiado. Cuando yo dije eso, ellos me miraron extraños y dijeron, ¿sí? ¿Tú tienes evidencia de que el sábado ha sido cambiado en las Escrituras? Y le digo, sí, yo se lo voy a mostrar. Cuando uno viene a Éxodos 20, lee los 10 mandamientos según están escritos y según fueron dados a Dios. Y en el mandamiento número 4, que se encuentra en el versículo 8 al 11, es el más largo de los mandamientos, comienza de la siguiente manera. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nos dice que el sábado ha de ser un día para acordarse. Es el mandamiento que ocupa más líneas de los 10 mandamientos. Y comienza con la palabra acuérdate. Y es el mandamiento olvidado. Es el mandamiento que nadie sabe y nadie conoce y han sido olvidados. Pero nos dice que nos acordemos de él por una razón. Y nos dice,
la razón por la cual debemos acordarnos. Porque en 6 días, versículo 11, el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. En la creación, Dios, en el libro de Génesis, Dios nos dice que creó en 6 días y el 7º descansó y bendijo y honró ese día sábado. Y luego en los mandamientos nos dice que nos acordemos de ese día sábado porque Él es el que hizo todo esto. Un día para contemplar su naturaleza, un día para darnos cuenta que no venimos de una sopa de bacteria o de un pez o de un mono, sino venimos de una creación y de tal manera, tan precisa, que somos hechos de una manera maravillosa, con un diseñador y un creador maravilloso. Pero la razón por la cual hemos sido dichos de guardar el sábado o de acordarnos del sábado y guardarlo, es para que en lugar de que nos estemos entreteniendo en trabajo o nos estemos entreteniendo en disputas, es para que ese día podamos respirar al final de la semana y decir, ¡wow! ¡Qué alegría que llegó el día de descanso! Que podemos contemplar que a pesar de las dificultades durante esta semana, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que nos ha prometido vida eterna y un Dios que por encima de todas las cosas nos ha creado. Entonces, esa fue la razón dada en los 10 mandamientos para que nosotros nos acordáramos del día de reposo. Entonces, mis amigos en la mesa dijeron, entendemos los 10 mandamientos, Óscar, y entendemos que pone el sábado, pero todavía no estamos convencidos de que el sábado permaneciera, porque nosotros vemos el sábado, me decían, como algo legalista, algo como que hay que guardar el sábado, si no estamos en problemas. Y claro, esa era la actitud legalista que Cristo mismo vino a cambiar, vino a limpiar cuando se declaró a sí mismo el Señor del sábado en Marcos 2 y dijo, por ejemplo, a los fariseos que estaban siguiendo costumbres de hombre. Por eso en las Escrituras encontramos muchos milagros de Cristo en sábado. Por ejemplo, uno bien interesante que también es simbólico. Tenemos una mujer que está inclinada. Es una mujer vieja e inclinada y no se puede poner derecha. En la Biblia, una mujer representa a una iglesia. Y esta mujer no es solo mujer, sino que es una mujer vieja. En otras palabras, una iglesia vieja. ¿Cuál es una iglesia vieja en la Biblia? La iglesia del Antiguo Testamento. Y por las cargas, esta señora está inclinada. Y en el día sábado, en ese día en particular, Jesús sana a esa mujer vieja y la pone nuevamente erecta y le quita las cargas. ¿Por qué? Porque el sábado era un día para quitar las cargas, para quitar los pesos. Pero al mismo tiempo esa mujer representaba una parábola que estaba diseñada a ilustrar a los fariseos su condición. Su iglesia era una iglesia vieja y cargada. Y en el día del sábado, Cristo le dio salud y la recuperó. Al mismo tiempo, en el día del sábado, los fariseos actuaban de una manera poco misericordiosa. Daban para Dios, pero robaban para el hombre. Decían que la misericordia se la ofrecían a Dios y sin embargo juzgaban al hombre continuamente. Hay otra parábola en el mismo sábado, en el cual hay un hombre cuya mano está encogida. Y Cristo en ese mismo día sana a ese hombre para que ese hombre pueda estirar su mano. Y habla de Cristo también de que habría que entender a la hora de dar misericordia. En ese mismo sábado, Cristo está hablando a su iglesia y decir, tenéis que extender la mano
a vuestro hermano y sanarlo. A veces sanáis más o rescatáis a un burro o una oveja del pozo y no a aquel hermano o hermana, seres humanos alrededor de vosotros que están en necesidad. Tenéis que sanar esa mano y estirar esa mano. Y Cristo lo usó a ese hombre como una especie de parábola. Un hombre también que en el día de sábado esperaba sanación después de 38 años paralítico. Y sin embargo, Cristo en ese día lo alza y lo levanta. Ese es el sentido del sábado. Cristo se llamó a sí mismo el Señor del sábado y vino a restaurar la imagen del sábado. Aquellos que están oprimidos, aquellos que están enfermos de corazón, aquellos de sentimientos emocionales, vino para darles esperanza, vino para darles descanso de su sufrimiento, vino para dar alegría y regocijo en este día y para llamar al día una delicia. Entonces, mis amigos me preguntaron, bueno, Óscar, nos has dicho que el sábado fue cambiado. Nosotros no hemos podido darte ninguna escritura acerca de ello. ¿Cuál es tu escritura que afirma que el sábado fue cambiado? Le digo, bueno, eso es fácil, amigos. Estos 10 mandamientos fueron repetidos en el libro de Deuteronomio. Este libro es la repetición de la ley. Esa es la palabra Deuteronomio, es la repetición de la ley. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio, los 10 mandamientos son nuevamente repetidos. Y les dije, pero ¿saben qué? El sábado fue cambiado. Y me dicen, ¿cómo que el sábado fue cambiado? Sí, ahí todavía encuentras que no tendrás dioses ajenos, no te arrodillarás delante de imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Todavía están esos 9, pero el sábado fue cambiado. Así que ellos no sabían de qué estaba hablando. Todos fuimos al libro de Deuteronomio y en el libro de Deuteronomio leímos el mandamiento 4 y dice lo siguiente. Después del versículo 11, cuando dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará su castigo al que tome su nombre en vano. El versículo 12 dice lo siguiente, guardarás el día sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Y me dicen, pero no ha sido cambiado, todavía nos está diciendo que hay que guardar el sábado, no fue cambiado. Y le digo, espera amigo, sigue leyendo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado dedicado al Señor tu Dios. Ningún trabajo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y me dicen, pero Óscar, es el mismo mandamiento. Todavía es el sábado, es la repetición de la ley y es el sábado. Y les dije, ¿por qué había que guardar el sábado? De acuerdo a la ley, en Éxodo 20, ¿por qué había que guardar el sábado? Y me decían, bueno, porque Dios creó. Dios creó en 6 días y descansó el 7º. Por eso, como un recordatorio a la creación, Dios mandaba al pueblo a guardar el sábado como testimonio de la creación. Y le digo, miren ahora. Versículo 15. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. En la creación, antes del pecado, antes de que el pecado entrara en este mundo, Dios instituyó ese día para un recordatorio de la creación, de que no venimos del mono, sino venimos de un diseñador. Cuando vemos cómo nuestros aparatos digestivos, locomotores, nerviosos funcionan, cómo una simple planta funciona, nos damos cuenta que es demasiado complicado para que esto sea una casualidad. La casualidad significa que usted tiene un montón de materiales, pone una bomba debajo y al explotar esa bomba, cuando todos los materiales vuelven a caer al suelo, tiene la ciudad de Madrid. Eso es la casualidad. Imposible.
Pero el diseño significa que un diseñador tenía un plan, unos dibujos, unos bosquejos, y nosotros somos el producto de ello. El sábado fue dado para que nosotros nos acordáramos, antes del pecado, nos acordáramos de que siempre estábamos hechos, de que fuimos hechos a la imagen de Dios y que la creación alrededor nuestro era de la imagen de Dios. A partir del pecado, esa imagen fue alterada. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios nos muestra al mismo tiempo la parábola del cristiano que ha sido sacado de la esclavitud del pecado. Egipto es ese lugar sombrío en el cual estamos esclavos, como nos dice Romanos 6. Estamos esclavos a un dueño, estamos esclavos a alguien que no nos paga como nos tiene que pagar. Estamos esclavos al pecado y al rey y príncipe del pecado, aquel que se rebeló en contra de Cristo, Satanás mismo. Pero dice, ¿cómo podremos liberarnos de este mundo de pecado? Gracias a Dios por Cristo. Cuando tú encuentras a Cristo y Cristo te saca del pecado y de la vida antigua en la que tú estás viviendo y te cambia de dueño, pasas a ser hijo de Él y no hijo del enemigo. Te ha sacado de Egipto. Y en Deuteronomio 5 nos dice que la razón por la cual has de guardar el sábado no es solo porque eres una creación de Dios, no es solo porque tú estás diseñado por Dios y tú tienes vida en tus narices porque Dios te la da y Dios es el que permite que haya vida en este mundo a pesar de que este mundo se haya olvidado de Él. Tú no guardas el sábado, Dios te dice, solo por un recordatorio de la creación. Tú, como Deuteronomio 5 nos dice, ahora guardas el sábado, porque yo te he sacado del mundo de esclavitud, del mundo de pecado, del Egipto pecaminoso, del Egipto en el cual hay un faraón que se llama la serpiente antigua y el dragón, que te tenía esclavizado, que no te quería dar descanso, que te quería hacer trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y cómo te ha sacado Jesús de Egipto? De la misma manera que sacó a los israelitas. El texto bíblico nos dice que nos sacó con su brazo fuerte y con su brazo extendido. Así te sacó, con su brazo fuerte y con su brazo extendido, con su cruz y Él muriendo en ella. Y el Señor te ofrece descanso, no cargas, no trabajo. Te dice, yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud del pecado. Yo soy el Dios que así como creé este mundo, te puedo crear en una nueva criatura. Guarda mi sábado como recordatorio de la creación. Guarda mi sábado como recordatorio para que nunca se te olvide que tú eres redimido por mí, que yo te he sacado, que yo te he dado nueva vida. El mandamiento fue ampliado de guardarlo tan solo por la creación y por un recuerdo de la creación, ahora a un recordatorio de la salvación. No es legalismo, amigo, no es legalismo. Y el Señor nos invita a tener una experiencia hermosa en ese día. En el libro de Génesis, cada día que Dios creó, cada nuevo día que Dios creó, finalizaba con estas palabras. En el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, la Biblia nos dice, así fue la tarde y la mañana el primer día. El versículo 8 nos dice, así fue la tarde y la mañana el segundo día. Versículo 13 nos dice, y fue la tarde y la mañana el tercer día.
El versículo 19 nos dice, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Y el 23, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Y para el sexto día de creación, la Biblia nos dice en el versículo 31, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por 6 días consecutivos, Dios dice, a la hora de completar el día, dice, fue la tarde y la mañana. El día, de acuerdo al escrito bíblico, comenzaba a la tarde o al anochecer, y luego la mañana o el día. Fue la noche y la mañana, o la tarde, noche y la mañana. Pero sin embargo, cuando creó el sábado, el séptimo día, y lo encontramos en el capítulo 2, en ningún momento Dios nos dice que hubo tarde y mañana. Era un día en el cual la luz de Cristo había de brillar por 24 horas. Un día de regocijo, en el cual el sábado no acababa porque se iba la luz, sino de hecho el sábado empezaba cuando se iba la luz. Y la presencia de Cristo llenaba esa oscuridad en ese día especial. Y continuaba durante el día. Por eso, históricamente, las mujeres judías, cuando llegaba el sábado, a la puesta del sol del viernes, la tarde y la mañana, encendían una vela para ilustrar que en la creación, incluso en las horas oscuras de la noche, la presencia de Dios estaba ahí con su pueblo, en el día santo, en el día sábado. Es por ello que Dios espera que ese día sea para ti un día de luz y descanso, con su presencia en todo momento por 24 horas. Y que te acuerdes de Él, que te acuerdes no solo el sábado, sino así como de la misma manera el resto de los 9 mandamientos son mandamientos de 24 horas, 7 días a la semana, porque usted no ha de matar por 24 horas, 7 días a la semana, o cometer adulterio por 24 horas, 7 días a la semana. De la misma manera, el sábado también tiene un aspecto de 24 horas, 7 días a la semana. El día es el sábado, pero el recordamiento es el mandamiento. Acuérdate del sábado. El lunes, cuando tienes problemas, cuando tienes esas cargas sobre ti. El Señor susurra a tu mente y te dice, este mandamiento del sábado también se aplica ahora. Tú aprendes de mi luz ese día, pero te acuerdas de esa experiencia y la pones en práctica alrededor de la semana. El lunes te dice, acuérdate cuando estás en problemas, cuando estás con cargas. El miércoles te dice, acuérdate del sábado. ¿Te acuerdas? Mi presencia estaba contigo. Esa misma presencia te la doy ahora. Acuérdate del sábado. ¿Y cuándo cargamos pilas? En el sábado. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Nos vemos en el próximo estudio. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Quiero darles las gracias por estar en sus hogares y les invito evidentemente que tengan su Biblia cerca para el día de hoy. Tenemos un concepto que queremos expandir delante de ustedes. Es el concepto de uno de los mandamientos que ha sido cambiado. Hace años atrás estaba dando estudios bíblicos también en la sala de estar de un grupo de personas bien sinceras, amantes del Señor, que en su corazón redimidos por la sangre de Cristo. Y al mismo tiempo tenían un número de dudas. Cuando me senté alrededor de su mesa con ellos, teníamos la Biblia como el centro de nuestra doctrina. Así que había un número de Biblias allá. Y me decían, Óscar, nosotros entendemos el hecho de que el mandamiento nos diga que nos tenemos que acordar del día de reposo y que indica ese día de reposo como el día sábado y no el domingo. Pero en realidad, Óscar, tú tienes que entender que ese día ha sido cambiado.
Y yo les decía, ¿cómo es que ha sido cambiado? Me decían, bueno, pues que ahora el domingo es el día que Cristo resucitó, y como Cristo resucitó el domingo, pues claro, la Iglesia ha cambiado el día y ahora usamos ese día para adorar al Señor. Entonces yo les preguntaba preguntas como estas. ¿Tiene la Iglesia la autoridad de cambiar la palabra de Dios? Y claro, a eso me decían, la Biblia nos dice que aquella persona anterior muere en esas aguas del bautismo y una nueva criatura y una nueva creación nace. Y nos dice también que aquel que muere en Cristo, muere con Cristo. Pero aquel que murió con Cristo, a través del bautismo, también con Cristo se levantará. Entonces, en Romanos 6 nos indica que para celebrar o para identificar la resurrección de Cristo, no es el domingo el que celebramos, sino la ceremonia del bautismo. Y claro, evidentemente ese bautismo ha de ser por una persona que entienda que es pecador. Un bebé no entiende que es pecador. Entonces yo, después de comunicarles lo que Romanos 6 indicaba acerca de que es el bautismo y no el día domingo, la celebración de la resurrección de Cristo, les pasé mi Biblia para que me encontraran en el Nuevo Testamento algún lugar donde Dios declara con su palabra que de ahora en adelante no íbamos a guardar el sábado, sino el domingo. Y me decían, bueno, en realidad no lo hay, Óscar, en realidad es una tradición que la Iglesia lleva por tantos y tantos años y es que es muy difícil cambiar. Abraham Lincoln hizo esta pregunta. ¿Cuántas patas tiene un gato? Y un número de escritores y ciudadanos que estaban alrededor de él le contestaron, un gato tiene 4 patas. Y si ustedes le llaman a la cola del gato, si le llaman a la cola pata, ahora, ¿cuántas patas tiene el gato? Y todos dijeron que no, pero en este sentido en particular era algo bueno. No hacía daño a nadie y era algo bueno. Yo les decía, ustedes entienden que la Biblia no da autoridad en ningún momento y no nos indica que el domingo ha de ser el día para celebrar la resurrección. Y me decían, sí, la resurrección ha de ser celebrada y por eso celebramos el domingo. Por el hecho de la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección, la Biblia en Romanos 6, les dije, es celebrada a través del bautismo. Romanos 6 nos dice que la ceremonia del bautismo, cuando una persona se da cuenta que es pecadora, que necesita al Salvador, que necesita un cambio total y radical de vida, y entra en las aguas del bautismo,